Hola y bienvenido a la tercera parte de mi guía de gramática inglesa. En esta parte vamos a seguir viendo los tiempos verbales. En la anterior vimos los tiempos simples y en esta vamos a ver los tiempos continuos, los tres, tanto el presente como el pasado y el futuro continuos. Bueno, los tiempos continuos en inglés se utilizan para decir que estás haciendo algo pues de manera continua, justo ahora, o que lo estabas haciendo en el pasado, o que lo estarás haciendo en el futuro. Y bueno, es el equivalente en español a los verbos que terminan en ando o endo, como caminando o corriendo. Por ejemplo, yo estoy caminando, eso sería un como presente continuo en español. Y en pasado, pues yo estaba caminando, pasado continuo, ¿no? Ya no lo estás haciendo, o sea, en el presente continuo es que lo estás haciendo justo ahora, en este momento. En el pasado continuo, pues es que en el pasado lo estabas haciendo de manera continua, ya no, pero en el pasado lo estabas haciendo. Y en el futuro, pues sería como yo estaré caminando. En el futuro lo vas a estar haciendo. Eso sería pues el equivalente en español, ¿no? Para que nos entendamos qué cosa es los tiempos continuos. Y bueno, importante, ¿no? Para saber, para ver, antes de ver detalladamente presente, pasado y futuro, hay una cosa muy importante que tenemos que aprender. Y es la conjugación verbal equivalente a ese ando o endo. Es decir, cómo conjugamos un verbo en inglés para que esté así, como en español, decir caminando, corriendo, jugando, todo eso, ¿no? Todas estas formas. Bueno, esta forma se llama presente participio y pues vamos a ver cómo conjugarla. Bueno, primero que nada, quitamos el to del infinitivo, o sea, tenemos el verbo en infinitivo y le quitamos el to. Eso de por sí, siempre que vayamos a conjugar un verbo, le quitamos el to del infinitivo, ¿ok? Y luego simplemente agregamos ing después del verbo. Entonces, por ejemplo, pues hablamos de caminar, to walk, pues sería walking, walking, o to eat, comer, eating, eating, ¿ok? Y así de fácil, pero claramente hay reglas extra. La mayoría de verbos es así, simplemente como acabo de decir, agregamos el ing después del verbo sin más, sin complicaciones. Pero los verbos que terminan con le quitamos la E y ya luego añadimos el ing. Por ejemplo, to make, que es fabricar o crear, pues sería making, making, ¿ok? Esto en el caso de que la E sea muda, o sea, casi absolutamente siempre, porque de por sí en inglés casi siempre que una palabra termina con E, la E no se pronuncia. Pero por ejemplo, el verbo to be, pues se escribe B con E, y en este caso la E sí se pronuncia I, to be. Entonces en este caso, si la E sí se pronuncia, no la quitamos. Entonces el verbo to be en participio presente sería being, being, ¿ok? Si los verbos terminan en IE, en I latina más E, lo que tenemos que hacer es quitar estas dos letras, agregar una Y y ya luego poner el ING. Entonces, por ejemplo, lie, que es mentir, o que también puede significar reposar o como yacer. Bueno, quitamos el IE, ponemos Y, lying, lying, ¿ok? Y así de fácil. Y los verbos que terminan en C, tenemos que agregar una K y ya luego ing, como por ejemplo mimic o panic. Mimic, que sería imitar, to mimic, pues ponemos mimicking, mimicking. O to panic, pues panicking, que sería como pues, entrar en pánico, ¿no? Paniquearse. Y finalmente la regla más rara del participio presente es la de la duplicación de consonantes, que por cierto es exactamente igual que la duplicación de consonantes en el pasado simple. Pero bueno, si ya te la aprendiste bien, cómo duplicar consonantes en el pasado simple, cuando sí, cuando no, pues ya sabes esta regla también, pero la volveré a explicar igualmente, ¿no? Tenemos que duplicar la última consonante cuando el verbo tiene una única sílaba y termina en consonante vocal consonante. Por ejemplo, el verbo to run, que es correr. Bueno, vemos que sigue este patrón, ¿no? Solo tiene una sílaba y termina en R-U-N. Bueno, en este caso no solo es que termine, es que es todo el verbo de por sí, toda la palabra. Pero bueno, N
R-U-N, o sea, una consonante, una vocal y una consonante. Entonces, pues lo vamos a escribir como running, running, con doble N, ¿ok? Eso en el caso de que los verbos tengan una única sílaba y terminen en consonante, vocal, consonante. Pero ¿qué pasa cuando tienen más de una sílaba y también terminan en consonante, vocal, consonante? Bueno, pues que se va a duplicar la consonante a veces. ¿Cuándo? Pues cuando la sílaba tónica, o sea, el acento, esté en la última vocal, en la última sílaba. Y por si alguien está pensando que en inglés los acentos no existen, pues es verdad, no se escriben, pero sí existen pronunciados. Entonces, por ejemplo, open, open. ¿Cómo sería? Opening con doble N o con una N. Pues sería con una N porque la sílaba fuerte está en la O. Es open, no es open. Entonces no la duplicamos la N. Opening con una N. O por ejemplo, travel, travel. ¿Cómo sería? Traveling con doble L o con una L. Pues sería con una L otra vez, porque la sílaba fuerte está en la A, en travel, no es travel. Y con el verbo to prefer, ¿qué dices? ¿La duplicamos la última consonante o no? Bueno, pues en este caso sí, porque la sílaba tónica, la sílaba fuerte, está al final, porque es prefer, no es prefer. Entonces sería preferring, duplicando la última consonante, o sea, doble R. Y finalmente, voy a dar el mismo ejemplo que di con el presente simple. Este verbo, to allow, que significa permitir. ¿Qué dices? ¿Lo duplicamos o no lo duplicamos? La respuesta es no, aunque seguramente estarás pensando que sí, porque termina en consonante, vocal, consonante y la sílaba fuerte está en la O. Pero no se duplica porque aunque sí termina en consonante, vocal, consonante, esa W realmente suena como una vocal. O sea, allow es como una U, más o menos. No suena como una consonante, suena igual que una vocal. Entonces no se duplica porque, aunque sí, escrito sí termina así, escrito cumple las reglas, pronunciado no las cumple. Entonces no lo duplicamos. Y bueno, ahora sí, esas son todas las reglas de pronunciación, perdón, de conjugación del participio presente, que por cierto es exactamente igual al gerundio. Así que también, si te aprendes esto, ya sabes conjugar el gerundio. Lo que pasa es que el gerundio se usa para otras cosas, pero la conjugación es literalmente la misma, así idéntica. El gerundio ya lo veremos, una forma verbal súper importante que luego haré un video de cuándo usarlo, ¿ok? Pero por ahora ya sabes cómo conjugar tanto el gerundio como el participio presente. Y ahora sí, ya vamos a ver detalladamente el presente, pasado y futuro continuo. Y vamos a empezar con el presente continuo. Que bueno, realmente explicar estas tres formas verbales no va a ser tan difícil. Bueno, estos tres tiempos verbales, perdón. No va a ser tan difícil porque todos usan el participio presente y el resto de cosas que se usan ya las expliqué en clases anteriores. Entonces no va a ser muy difícil, ¿ok? Bueno, empecemos pues con el presente continuo. Para formar una oración en presente continuo, lo que tenemos que hacer es poner, primero que nada, el sujeto, como siempre, ya sabes la estructura de sujeto, verbo, objeto, ¿no? Entonces, pues ponemos primero el sujeto, luego ponemos el verbo to be, conjugado correspondientemente al sujeto, que ya sabemos que el verbo to be se conjuga diferente para cada sujeto en presente simple. Lo ponemos en presente simple en su forma correspondiente a cada sujeto. Bueno, luego del verbo to be ponemos el verbo principal en participio presente, que es la forma que acabo de explicar, y luego ponemos el objeto. O luego no ponemos nada en caso de que sea un verbo intransitivo, ¿no? Porque ya sabemos que los verbos intransitivos no requieren objeto, ¿no? Ponemos objeto, pues sí hay un objeto, pero puede no haber un objeto, eso ya lo sabemos. Entonces, por ejemplo, I am trying to learn how to draw. I am trying to learn how to draw. Que sería, estoy aprendiendo, estoy tratando de aprender a dibujar. O bueno, la traducción más literal sería como, estoy tratando de aprender cómo dibujar, porque el how ese es cómo, pero eso no suena muy natural en español. Pero bueno, como podemos ver, pues tiene la estructura que dije, ¿no? Sujeto, verbo en presente simple, correspondiente al sujeto,
verbo principal en participio pasado, perdón, en participio presente y el objeto. En este caso el objeto es to learn how to draw. ¿Por qué? Pues porque es lo que estoy intentando. Recuerda que el objeto es el que recibe la acción del verbo. Entonces lo que está siendo intentado, ¿qué es? Aprender a dibujar. Entonces por eso es el objeto. Y realmente es bastante fácil porque la estructura es básicamente igual que en español. En español decimos yo estoy tratando, literalmente igual que en inglés. Yo, I, am, que es el verbo to be, que es el verbo ser o estar. En inglés no se diferencia. Entonces, yo, I, am, estoy, trying, tratando. Literalmente es idéntico. Yo estoy tratando de aprender a dibujar. Es así, calcada la estructura. Entonces es bastante fácil de recordar. O por ejemplo, otro ejemplo, pues podría ser you are doing very well. You are doing very well. Que sería lo estás haciendo muy bien. O tú lo estás haciendo muy bien, ¿no? Bueno, en español pues nos podemos soltar el pronombre, ya lo sabemos, en inglés no. Porque siempre tiene que estar el sujeto especificado en la oración, ¿no? Entonces, you are doing very well lleva la misma estructura. You, sujeto, are, verbo to be, conjugado en su forma correspondiente al sujeto en presente simple. Doing, verbo principal en participio presente. Y bueno, very well no es un objeto, simplemente sería un adverbio. O sea, lo está haciendo muy bien, la forma en la que lo está haciendo, pero aquí no hay un objeto. Y bueno, es lo mismo. Tú lo estás haciendo, calcado al español. Estás, está aquí el are y haciendo. Es calcado al español, es igual. ¿Y cómo se pregunta o se niega estos verbos? Perdón, ¿cómo se pregunta y cómo se niegan estas oraciones? Bueno, pues como tenemos un verbo to be, lo que hacemos es preguntar o negar igual que el verbo to be. Recuerda que el verbo to be es diferente al resto de verbos, que el resto de verbos usan el auxiliar do para preguntar y para negar también. El verbo to be no. ¿Recuerdas cómo se niega el verbo to be? Ya lo expliqué en clases anteriores. Simplemente tenemos que poner not después del verbo. Entonces, para negar una de estas dos oraciones, pues por ejemplo, you are not doing very well. No lo estás haciendo muy bien. Eso sería para negarlo. ¿Y cómo lo preguntamos? Pues igual que como preguntamos el verbo to be. Tenemos que poner el verbo to be antes del sujeto. Recuerda eso. Entonces, are you doing very well? Se lo preguntas a alguien. Eso sería pues para preguntar. Y por cierto, puede que te estés preguntando ¿por qué estos to en la primera oración? I am trying to learn how to draw. ¿Por qué aquí estos verbos están en infinitivo? Porque esto no lo he explicado y en videos anteriores también vimos oraciones que tenían verbos en infinitivo que no expliqué por qué están en infinitivo. Bueno, no lo voy a explicar detalladamente en este video porque este video solamente es para los tiempos continuos. Pero bueno, básicamente es porque en inglés no podemos poner dos verbos seguidos en su forma base. O sea, yo no puedo decir I am trying learn how draw. Eso está totalmente incorrecto. En inglés, para poner un verbo después de otro, tiene que estar o en infinitivo, en este caso está en infinitivo, o en gerundio, que recuerda que el gerundio es exactamente igual al participio presente que acabo de explicar, así que ya sabes conjugar el gerundio. Así que básicamente es por eso. Ya haré un video explicando bien cuándo se usan los infinitivos y los gerundios, porque tienen bastantes usos. Pero simplemente ahorita, por si estabas con la duda, pues es por eso. Los verbos en inglés no se pueden conectar uno después de otro en su forma base. Tiene que ser o en infinitivo o en gerundio. A menos que sea un verbo modal. Los verbos modales son especiales, que también obviamente les voy a dedicar un video. O que sea el verbo to be. El verbo to be también se puede conectar con más formas, no solamente con infinitivos y gerundios. Y bueno, hay algunos otros verbos que también, como el verbo to have, que también, por ejemplo, se puede conectar con el participio pasado y no solamente con infinitivos y gerundios. Pero bueno, solo por si estabas con la duda de por qué estos verbos están en infinitivo, es porque no se pueden conectar a secas. Mientras editaba el video recordé algo que supongo que está bien aclarar, y es que a veces el presente continuo en inglés se utiliza como futuro realmente. Por ejemplo, una vez vi a un streamer jugando League of Legends que claramente estaba perdiendo la partida, pero dijo, I'm winning this game. O sea, estoy ganando esta partida, a pesar de que clarísimamente estaba perdiendo. Pero realmente no quería decir estoy ganando en esta partida, sino ganaré esta partida.
O por ejemplo, ayer estaba leyendo manga y me encontré con este diálogo. No one is coming to save you. No one is coming to save you. O sea, nadie está viniendo a salvarte. Esa es la traducción literal si lo lees. Pero realmente está hablando en futuro. Nadie vendrá a salvarte. Y bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué si están hablando de futuro utilizan el presente continuo? Bueno, es como que ya están tan seguros de que algo va a ocurrir que ya lo dicen como si estuviera ocurriendo en este momento, a pesar de que realmente se están refiriendo al futuro. Por ejemplo, el chico que estaba clarísimamente perdiendo su partida dice, no, estoy ganando. O sea, como estoy tan seguro de que ganaré que ya lo digo como si fuera presente, pero realmente se refiere al futuro. Y lo mismo con el diálogo este de manga, ¿no? En el contexto de esta historia, el soldado de este cuervo estaba tan seguro de que nadie iba a venir a ayudar a la chica que ya lo dice así, a pesar de que realmente está hablando del futuro. O por ejemplo, si tienes una reunión con tus amigos, puedes decir, I'm meeting with my friends tomorrow. O sea, si traduces eso literalmente, te saldría como, estoy reuniéndome con mis amigos mañana. Y es como, no tiene ningún sentido. Pero bueno, como ya es un plan, como ya lo tienes seguro y ya es algo decidido, pues ya lo dices, lo puedes usar así, el presente continuo, como si fuera futuro. Así que bueno, no es tan común esto, o sea, no te lo vas a encontrar tantas veces, pero lo quería aclarar porque sí, tampoco es tan raro de ver. Bien, vamos ahora con el pasado continuo, que es muy fácil porque la estructura es exactamente la misma que la del presente continuo, solamente que pues en el presente continuo poníamos el verbo to be en presente simple y en el pasado continuo pues lo ponemos en pasado simple, el verbo to be y luego el verbo principal en participio presente, que es bueno, la forma que expliqué, la que termina en ing. Entonces bueno, vamos ya directamente a ver algunos ejemplos. They were playing video games yesterday. They were playing video games yesterday. Bueno, vemos que pues ya te digo, es igual. La estructura es igual. Primero el sujeto, they, luego el verbo to be en pasado, were, y luego el verbo principal en participio presente, playing, y pues ya el objeto, video games. Y bueno, yesterday, que solamente sería para marcar cuándo, ¿no? El tiempo. Yesterday significa ayer. Y bueno, ya ves que es muy fácil porque literalmente es calcado al español. They, ellos, were, estaban, playing, jugando, video games, videojuegos, yesterday, ayer. Literalmente palabra por palabra es exactamente igual. Entonces, bueno, no es nada difícil de recordar esto de los tiempos continuos, ¿no? Siguiente oración. She was dying, but she is already fine. Ella estaba muriendo, pero, but significa pero, she is already fine, ella ya está bien. She is, ella está, y bueno, ella está bien, ¿no? El fine significa bien y already significa ya. Que también lo podríamos poner después del fine. Podríamos decir she is fine already o she is already fine. De ambas maneras estaría bien. Bueno, la misma estructura, ¿no? Sujeto, verbo to bien pasado, verbo principal en participio presente. Ya está. Siguiente, that math exercise was causing me troubles, but I understand now. Bueno, ya empezamos con oraciones un poquito más largas, ya un poquito más difíciles, ¿no? Porque pues ya no estamos súper iniciando, ¿no? Bueno, esto sería, that significa ese, that math exercise, ese ejercicio de matemáticas was causing me troubles. Me estaba causando problemas. Este me es como a mí, te lo está haciendo a ti. Se llama pronombre objeto, que le dedicaré un video, obviamente también. De hecho, el siguiente video va a ser de pronombres objeto y adjetivos posesivos. Ese va a ser el siguiente video. Bueno, was causing me troubles, but significa pero, I understand now. Yo entiendo ahora. Ahora lo entiendo. O ya lo entendí, podríamos decir también. Bueno, que realmente ya lo entendí, no, porque no está en pasado. Bueno, sonaría natural esa traducción, pero sería ya lo entiendo. O lo entiendo ahora. Entonces aquí tenemos dos oraciones. Una en pasado simple, una en pasado continuo y otra en presente simple, ¿no? Y bueno, último ejemplo. Thousands of years ago, they were writing the books that I read now. Thousands of years ago, they were writing the book that I read now. Bueno, que sería hace miles de años
ellos estaban escribiendo los libros que yo leo ahora. Thousands es miles, of years, pues de años, y ago, esta palabra es interesante porque es al revés que en español. En español, o sea, ago significa hace miles de años. Pero en español siempre lo ponemos al inicio, en cambio en inglés siempre lo ponen al final, después de la medida de tiempo. En español sería hace y luego decimos la medida de tiempo, miles de años. En inglés es al revés, primero dicen la medida de tiempo y luego el hace. Entonces, thousands of years ago, they were writing the books that I read now. Este that, en la oración anterior teníamos un that que significaba ese, pero aquí en este contexto, that significa que. Los libros que yo leo ahora. Bueno, en este caso, that es un pronombre relativo que está. Aquí tenemos una cláusula relativa que, bueno, ya tendré que dedicar un video también a eso. Pero bueno, por ahora quédate con que este that significa que. Los libros que yo leo ahora. Y bueno, ese sería el pasado continuo. Bueno, y por último vamos con el futuro continuo. ¿Cómo es una estructura de una oración en futuro continuo? Bueno, sería sujeto más will. Will, si ese will que vimos para el futuro simple, en futuro continuo lo vamos a utilizar igual. Y luego el verbo to be en su forma base, o sea, be. Y para todos los pronombres igual, ¿eh? O sea, o sea, be da igual si es I, you, he, lo que sea, be, ¿ok? Will be para todos los pronombres. Bueno, entonces ponemos el sujeto más will más be. Que este will be significaría como estás, porque recuerda que el will lo que hace básicamente es como indicar que el siguiente verbo está en futuro, porque en inglés no existe como tal una conjugación verbal en futuro, sino que simplemente se pone el will y luego el siguiente verbo ya es que está en futuro. Entonces, bueno, este will be indicaría estarás o estaré o estarán o bueno, dependiendo del pronombre, ¿no? Bueno, y luego del will be ya el verbo principal en participio presente. Y luego pues el objeto en caso de que haya un objeto gramatical en esa oración. Entonces, bueno, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, te preguntan esto. Do you want to come to the party? Do you want to come to the party? Bueno, come es venir y party es fiesta, ¿no? Y todo lo demás, bueno, ya deberías entender esta oración. Es una oración muy fácil. Que bueno, significa, ¿quieres venir a la fiesta? Te están preguntando, ¿no? ¿Quieres venir a la fiesta? Por cierto, este to come, ¿recuerdas por qué está así en to? ¿Por qué no solo es come? Ya lo expliqué hace un momento. Bueno, es porque en inglés los verbos, cuando va uno después de otro, no se pueden conectar así nada más. Tienen que estar o en infinitivo o en gerundio. Entonces aquí está en infinitivo, porque bueno, el verbo to want, que significa querer, siempre que lleva un verbo después, siempre que veas un verbo después de want, siempre ese verbo va a estar en infinitivo, siempre, ¿ok? Y bueno, luego este otro to simplemente es a la fiesta, marca la dirección. Pero bueno, te preguntan esto, y entonces tú respondes, no, I will be dating my girlfriend tomorrow. No, I will be dating my girlfriend tomorrow. Que significaría, no, estaré saliendo con mi novia mañana. Y bueno, aquí vemos el pronombre, luego el will be, que sería el estaré, y luego el verbo principal en participio presente, ¿no? Dating, que es el verbo date, que significa como tener una cita, pero bueno, yo lo traduzco como saliendo aquí porque estaré citándome, no, como que suena muy raro, ¿no? Estaré saliendo. Estaré citando a mi novia mañana, no, suena rarísimo. Y bueno, my girlfriend, ¿no? Girlfriend es novia. Y my es un pronombre, perdón, es un adjetivo posesivo, que es el tema del siguiente video. Pero bueno, vemos la estructura que acabo de explicar, ¿no? Vamos a ver otra oración. We will be running the marathon tomorrow. We will be running the marathon tomorrow. Que sería, estaremos corriendo el maratón mañana. O nosotros estaremos corriendo el maratón mañana. Y bueno, vemos la misma estructura, ¿no? Sujeto, will be, verbo principal en participio presente. Ya está, así de fácil. Y por supuesto, si queremos preguntarlo o negarlo, bueno, lo vamos a hacer igual que, pues que como lo hacíamos en futuro simple.
negando el will. ¿Cómo negamos el futuro? ¿Cómo negamos? Lo expliqué en el video pasado, pero básicamente el will, para negarlo, tenemos que poner not después del will. Entonces, por ejemplo, la frase del maratón sería we will not be running the marathon tomorrow, que sería no estaremos corriendo la maratón mañana. Y para preguntarlo, ¿recuerdas cómo se pregunta el futuro? Simplemente pasamos el will antes del sujeto. Entonces quedaría como will we be running the marathon tomorrow? Y así de fácil. Y por cierto, recuerda que will es la forma completa, pero lo más extremadamente común es abreviarlo. Aquí te dejo una tabla de las abreviaciones. Pero bueno, por ejemplo, en la última, pues sería we will, en lugar de we will, pues sería will. Will. O sea, tal cual, igual que will, pero bueno, sería el del we y la doble L, ¿no? Entonces, will be running the marathon tomorrow. O no, I will be dating my girlfriend tomorrow. Pues sería, no, I'll be dating my girlfriend tomorrow. Pero, ¿recuerdas el going to? Sí, ese going to que vimos en el video anterior para formar el futuro simple. Bueno, también lo podemos utilizar para formar futuro continuo. Entonces, por ejemplo, la siguiente oración, lo más común sería decirlo así. She will be sleeping when we arrive. She will be sleeping when we arrive, que es la estructura que acabamos de ver. Es lo más común. Pero también podemos utilizar aquí el going to para decirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, quitamos el will y ponemos going to. Pero recuerda que el going to requiere el verbo to be correspondiente al sujeto. Entonces, en este caso, pues sería is. She is going to be sleeping when we arrive. Y significaría exactamente lo mismo. Entonces, literal, pues es igual. Solamente tenemos que quitar el will, poner going to y antes del going to, o sea, entre el going to y el sujeto, ponemos el verbo to be correspondiente. Y el resto de la oración es igual. O sea, sería sujeto más el verbo to be correspondiente al sujeto, más el going to, más el verbo to be en su forma base, más el verbo en participio presente, ¿no? Más el objeto. Esa sería la estructura de esta forma de decirlo. Aunque ya digo, es mucho menos común. En futuro continuo es muchísimo más común el will que el going to. Y recuerda que el going to es extremadamente común abreviarlo como gonna en conversaciones informales. Entonces esta oración abreviada sería she's gonna be sleeping when we arrive, que es lo mismo, solo que abreviado. Y bueno, en el video anterior también expliqué cómo se niega el futuro con el going to. Pero bueno, por si no lo recuerdas, pequeñísimo repaso. Tenemos que negarlo y preguntarlo igual que si fuera con el verbo to be. Entonces, para negar esta oración, she is not going to be sleeping when we arrive. Ella no estará durmiendo cuando nosotros lleguemos. Y si la queremos preguntar, is she going to be sleeping when we arrive? Ella estará durmiendo cuando lleguemos. Y bueno, ahora sí, eso es todo. Simplemente pues son las dos formas de futuro continuo. Recuerda que la más común y con diferencia es el will be. Pero bueno, el going to be también se puede utilizar. Así que bueno, ahora sí ya, esos son todos los tiempos continuos. Todo lo que hay que saber de los tiempos continuos. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.